Juan Mazé Toda, que en hebreo se dice Toda Rabá, que muchas gracias. Y la palabra Toda es uno de los korbanot, uno de los sacrificios que se traía, que en Hazal dicen que hay 4 personas que tienen que leodot. Sí, la persona que viajó en el mar, y la persona que salió de la cárcel, y el que se curó de una enfermedad. ¿Qué? Entonces, estas personas tienen que leodot, y en general, toda persona que tuvo un milagro que salvó su vida, tiene que agradecer a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en una tzara, en una desgracia, esa desgracia siempre tiene su base, su fuente, su raíz en algún pecado, en nuestro desapego con Akadosh Baruj Hu, y por el Gesed y por la bondad de Hashem nos salvamos. Y por eso corresponde de que el Yehudí, cuando Akadosh Baruj Hu lo salva, que le agradezca, leodot. Pero a veces la persona no se da cuenta que Hashem lo salva. Y por eso dice David Amelech en este capítulo: Mi Jajam beishmorele. ¿Quién es Jajam? ¿Quién es sabio para cuidar estas cosas? Veitbonenu chasdei Hashem. Tomeret, el Jajam, ¿qué tiene que hacer? El Jajam tiene que lehitbonen. ¿Qué quiere decir lehitbonen? ¿Ah? No de construir, najón de que viene de la misma raíz de binyan, pero aquí viene de la palabra binah, chokhmah, binah, vada'at. Además de litbonen, litbonen es pensar, poner atención. Tomet, hay momentos en la vida de una persona que se le exige itbonenut. Tanto a nivel personal, individual, como a nivel nacional. Y por eso, hoy que nos encontramos en Yom Yerushalayim, tenemos la obligación de leitbonen, de poner atención, de pensar, de profundizar. ¿De profundizar qué? De profundizar en Chazdei Hashem, en las bondades que hace Hashem con nosotros. Y especialmente en sucesos históricos que no solamente son de un cierto momento, sino que tienen una influencia en el momento y para todas las generaciones. Y no solamente eso, sino que hay que fijarse, además de que por qué esto sucede, por qué sucede justamente en ese momento. ¿Por qué sucede en aquel mes o en aquella fecha? Nosotros sabemos que cada mes y cada día del mes tiene su sgulá, tiene su punto especial. Entonces, si hay algo que sucede en un cierto mes, entonces aparentemente hay una relación intrínseca profunda entre el suceso y el tiempo en el cual sucede. La reunificación de Yerushalayim, el kibush, la reconquista y la reunificación de Yerushalayim y de todos los territorios de Shomrón y Yehudá, que Hashem nos regresó de manera tan milagrosa en 6 días de batalla, que podríamos decir que fue la guerra más milagrosa de toda la historia que tuvo el pueblo de Israel. Sucede en el mes de Iyar. Nosotros estamos todavía en el mes de Iyar, Chavjet, 28 de Iyar. Y si nosotros ponemos atención, en la historia de Am Israel hubo otros sucesos que sucedieron muy importantes en el mes de Iyar.
La primera guerra que tuvo el pueblo de Israel en su historia, ¿contra quién fue? Amalek. Ya fe. Y la guerra contra Amalek fue en el mes de Iyar. ¿Ah? ¿Qué? El mismo día mamash, eso sí no lo sabía que fue en el mes. Vayavó Amalek, y vino Amalek, vailachem im Israel birfidim, y luchó contra Israel en Refidim. Algunas semanas después de haber salido de Mitzrayim, de la esclavitud a la libertad, sale el pueblo de Amalek a luchar en contra de Am Israel. Nosotros sabemos de que Amalek, ¿por qué sale a luchar en contra de Am Israel? Amalek no tiene exigencias territoriales, porque simplemente Amalek no tiene nada que ver con la tierra de Israel. Tampoco Am Israel podía ser un peligro o una amenaza a la economía o a lo que era la existencia de ese pueblo, Amalek. Entonces, ¿por qué Amalek sale a luchar en contra de Israel? Porque la existencia de Amalek es exactamente la existencia opuesta a lo que representa y a lo que simboliza nuestro pueblo. O sea, el pueblo de Israel viene a manifestar en el mundo la idea espiritual, la idea de lo eloquí, de lo divino. Y Amalek básicamente representa todo lo opuesto. Representa la casualidad, representa aquello que no tiene nada que ver con la existencia de un Dios. Y por eso, básicamente, la raíz de la lucha que tenemos con Amalek, y no solamente con Amalek, Amalek es el representante de las demás naciones. Lo que pasa es que hay algunas que se animan a salir a luchar y otras que no, o que cada una tiene un motivo diferente, algún interés. Entonces Amalek, como dice el pasuk, Reshit Goim Amalek. El Reshit, el principio de las naciones, se manifiesta en Amalek. Y por eso Amalek viene a revelar la esencia misma de lo que es la contra del pueblo de Israel, de lo que representa espiritualmente. Y ese es básicamente el motivo real de lo que llamamos el antisemitismo o el antijudaísmo en todas las generaciones. Interesantemente, cuando uno analiza históricamente los motivos del antisemitismo, se va a dar cuenta de que en muchos países el motivo era exactamente el opuesto al otro lugar. En un lugar el motivo del antisemitismo era porque los judíos eran pobres. ¿Por qué? Porque eran del estatus económico bajo y por eso eran una molestia para la sociedad. En otros países, ¿por qué las naciones estaban en contra de los judíos? Porque eran ricos, porque eran aristócratas, porque eran del nivel más elevado económicamente. Por eso digo, o sea, en un lado por ser pobres, en otro por ser ricos. En un lado porque no se meten en la política y están siempre apartados. Y en el otro lado, en otro país, porque meten sus narices en la política. Entonces, y así sucesivamente encontramos. En un lado porque aportan a la economía, y en otro lado porque toman la economía en sus manos. Como toda la propaganda antisemita que se ve hasta hoy en nuestros días, no sin fundamento, sino que tienen un verdadero fundamento. Y el verdadero fundamento es de que las naciones unidas o desunidas, o como las quieran llamar, no pueden soportar la presencia de un pueblo y de una nación que viene a manifestar una exigencia divina, una exigencia espiritual que va mucho más allá de lo que pueden
dar o entregar o manifestar estas naciones. Entonces, esta es básicamente una lucha entre la luz y la oscuridad que no pueden compartir una misma existencia. Y por eso las naciones no pueden permitir y no quieren permitir de que Am Israel llegue a su Geulá, llegue a su redención. En el momento que Am Israel llega a la Geulá significa que va a haber una luz tan poderosa que toda la oscuridad que hay alrededor nuestro se va a desvanecer. Y por supuesto que aquel que su bandera es la oscuridad, o le conviene por diferentes motivos, entonces no puede aceptar esa situación. Entonces ese es el primer encuentro que tenemos con Amalek en el mes de Iyar. El segundo año, cuando salimos de Mitzrayim, en el mes de Iyar, empieza la primera caminata, la primera búsqueda de Am Israel hacia Eretz Israel. Como dice el pasuk que vamos a leer en algunas semanas en el libro de Bamidbar, Be'esrim bachodesh na'ala e'anan, que el 20 del mes subió la nube para que Am Israel empiece su caminata. ¿Qué? Ahí también eso sucedió en el mes de Iyar. Y luego de 480 años, cuando Am Israel ya básicamente se desarrolló y ya estaba en Eretz Israel, viene Shlomo Amelech y coloca los fundamentos para la construcción del Beit HaMikdash. ¿En qué mes? En el mes de Iyar. Como dice el pasuk en Melachim Aleph, capítulo Vav 6, Bechodesh Ziv. En el mes Ziv colocó los fundamentos para la construcción del Beit HaMikdash, y Jajamim explican de que Chodesh Ziv es Chodesh Iyar. Y luego de miles de años, Am Israel tiene el mérito de poder vivir dos hechos históricos fundamentales. El primero es Milchemet HaAtzmaut, la guerra de la independencia, el nombramiento del Estado de Am Israel, y luego de 19 años llegamos al gran milagro de Milchemet Sheshet Hayamim, de la guerra de los 6 días, y que básicamente dentro de todo lo milagroso que sucedió en esta guerra, lo más importante, sin ninguna duda, lo central, es la liberación de Jerusalén y la reunificación de la ciudad, como dice David Amelech, que Iru shechubra la yachdav, como una ciudad shechubra, que se itchabra, que se unió beyachat. Nosotros hablamos antes de el Korban Todah. ¿Qué es el Korban Todah? Korban Todah es un Korban que se trae para agradecer a Kadosh Baruj Hu. Ya hay una mitzvah de lesaper, de contar las maravillas de Kadosh Baruj Hu, de alabar a Kadosh Baruj Hu por las maravillas que nos hace. ¿Qué? Como por ejemplo la mitzvah del Alel, ¿no? ¿Qué es el Alel? El Alel es una alabanza a Kadosh Baruj Hu, ¿no? Por las maravillas que nos hace, y por eso en los Hagim, en las fiestas, nosotros tenemos una mitzvah de lehalel et HaKadosh Baruj Hu. En Pesach, en Shavuot, en Sukkot, afilo en Purim hay opiniones que dicen de que la Megilá ocupa el lugar del Alel, hasta tal punto que si una persona no tiene Megilá, entonces que diga el Alel en lugar de la Megilá, en Hanukkah, y ahora Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim. ¿De dónde se aprende esta halajá? De que esto se debe hacer bike'alam. El pasuk dice viromemu, lo debemos alabar en kahal, en congregación. Verov am,
No cada uno individualmente, sino que esto lo debemos hacer a nivel pueblo, a nivel congregación. Hay una halajá que se refiere al Korban Todá. El Korban, que como dijimos, viene para agradecer por el milagro que le sucede a una persona. La Torá nos dice que cada yehudí que traía un Korban Todá tenía que traer con él 40 panes. Arba'im lechamim. De 10 de cada uno de una preparada de manera diferente. Parte se le daba uno, creo que de cada uno se le daba a los Kohanim. O sea, ¿cuánto tiempo había para comer el Korban Todá? Korban Todá, a pesar de que es lo que llamamos, cuando estudiamos en Masejet Zvachim, en el Tratado de Zvachim, estudiamos de que tenemos Kodashim y Kodashim Kalim. Tenemos los Korbanot de nivel más importante, que tienen para comerse solamente Yom Valayla. Se pueden comer solamente el día y la noche hasta que amanece. Y luego Kodashim Kalim, los Korbanot más digamos, livianos, alágicamente hablando, se tiene todavía todo el día que continúa. Shnei Yamim Velayla Echad. O sea, si por ejemplo el Korban se sacrificó Yom Rishon, el domingo, entonces tenemos todo Yom Rishon en el día, toda la noche, y al otro día Yom Sheni hasta la Shkia, hasta el ocaso. El Korban Todá, no. El Korban Todá, a pesar de que está dentro de la categoría de Kodashim Kalim, de los Korbanot que se podrían comer 2 días, se puede comer solamente Yom Valayla. Solamente en ese mismo día y en la noche. Nada más. O sea, yo les quiero hacer una pregunta, que no la hago yo, sino lo hacen los Mefarshim. Si cada yehudí tenía que traer con su Korban Todá 40 panes, ¿cómo se comen 40 panes en un día? Es un poco difícil. ¿Ah? No quemaban. Había que comer. ¿Comer? ¿Ah? Explica el Netziv de Volozhin, el Rav Tziuda Berlín, Ravo Amuvá, que el Rav, el Rosh Yeshiva de Yeshivat Volozhin, que fue el rabino del Rav Kook también. Y él dice que la Torá ordenó traer esta cantidad de korbanot para que la persona, cuando trae su Korban Todá, tenga la necesidad de invitar a gente para publicar el milagro. En el momento que yo tengo tanta comida, entonces ¿qué hago con tanta comida? ¿Me la voy a comer yo solo? No voy a poder comer yo solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la fuerza tengo que invitar a la familia, a los amigos, a los vecinos. ¿Mejor? Y eso era si le había pasado un solo milagro y se había tenido 3 milagros y tuvo que traer 3 Korbanot Todá. Entonces tenía 120 panes ahí. Entonces pues, ya tenía para una comida completa. Entonces, cuando esto suceda, la persona va a tener delante de sí ¿a quién? Va a tener delante de sí a decenas, a cientos de personas, y va a contar el milagro que Hashem a toda la gente. Toda la gente se va a enterar del milagro que le hizo a Kadosh Baruj Hu. Y esa es la alabanza más grande. Contar y que la gente se entere que, fíjense, quién es, qué milagro me hizo a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué? Entonces, ¿qué les parece? Si estamos en Yom Yerushalayim, creo que hay que contar un poco de los milagros que sucedieron en esta época, en estos días, hace 45 años, donde sucedieron cosas increíbles. Como nosotros sabemos muy bien, esta guerra fue la guerra más rápida de toda la historia. Guerra de 6 días. Que demuestra la Ashgajá de Hashem, la supervisión de Hashem, donde el Heil HaAvir, la aviación del ejército de Israel, en 3 horas
básicamente de sorpresa tomó a la aviación egipcia, siria y de nuestros enemigos, ¿sí? Tomeret los agarró tomando el desayuno, y mientras estaban tomando el desayuno, los nuestros habían desayunado un poquito más temprano. ¿Ah? ¿Qué? Y Tzal, por medio de la información, sabía exactamente, porque había campos donde había aviones Deme, lo que se llama, aviones como no de verdad. ¿Ah? No, que no tripulados, en aquella época no tripulados. Señuelos, exactamente, para engañar. Pero el Modina Información Israelí le dijo exactamente a nuestra aviación dónde estaban los Deme y dónde estaban los verdaderos. Y viajaron en una altura muy baja para que los radares no los capten, y a una cierta velocidad, etcétera, etcétera. Todo esto de tal manera que hubo aquí una gran mesirut, una gran entrega para luchar y para salir a la guerra. Imagínense de que una guerra se termina en 3 horas prácticamente. O sea, lo otro fue ya, los 6 días fue para terminar los últimos retoques que faltaban. ¿Sí? Por ejemplo, en Hebrón, el Rav Goren, el Rav Arashi de Tzal en ese momento del ejército, y luego Rav Arashi de Israel, él prácticamente conquistó a Hebrón solo. O sea, con un jeep llegó. Acuérdense que en Hebrón había habido masacre, y los árabes caniré que pensaron que nosotros somos como ellos, y dijeron, wow, ahora estos judíos se van a vengar bien de lo que le hicimos en el año 29. Y por eso todos levantaron las banderas blancas, y en Hebrón no se tiró un tiro, solamente un tiro hubo. El tiro fue para romper la cadena para entrar en Meharat HaMachpelah. Ese creo que fue el único tiro que hizo, si no me equivoco, el Rav Goren para penetrar. Si no, toda la ciudad básicamente se conquistó de una vez. Ya, entonces vemos aquí de que estos hechos que sucedieron en estos días, no en estos días mamash, pero en nuestra época, tienen una gran conexión con lo que sucedió históricamente también en este mes, en la historia, como dijimos, la primera guerra en contra de Amalek, la preparación para entrar en Eretz Israel, la construcción del Beit HaMikdash. Y nosotros tenemos claro de que hoy en día esta guerra que se mantiene hoy en día no con armamento, sino de otras maneras, de manera política, por medio de los medios de comunicación y antisemitismo y propaganda, etcétera, etcétera, sin ninguna duda que tiene una continuidad y tiene una relación muy profunda con lo que comienza la historia de Am Israel, y por eso tenemos que saber de que nosotros tenemos que seguir luchando. O sea, ¿por qué primero sucede la guerra de la Atzmaut, de la independencia de Israel, y luego esta guerra donde regresamos a Jerusalén? Entonces hay diferentes. ¿Por qué no se conquistó Jerusalén en la época de Tomeret 19 años antes, cuando fue la guerra de la independencia? ¿Por qué no quisieron conquistar Jerusalén? Entonces, bueno, se dan diferentes motivos, pero tenemos que entender de que Kaubán todo tiene también su idea más profunda, espiritual.
Yerushalayim, no solamente que es la capital eterna de Am Israel, como la denominamos, sino que Yerushalayim incluye dentro de ella todo el armamento, toda la fuerza espiritual de este pueblo. Los Yehudim hacen y siguen haciendo tefilá durante toda la historia en dirección a Yerushalayim, para llegar a Yerushalayim, para tener el reinado y la Kedushá y la profecía y los Kohanim y todos esos valores tan importantes. El Rav Neria, Zecher Tzadik Libraja, que fue podríamos decir, el promotor de lo que son hoy en día todas las yeshivot de Bnei Akiva, él dijo algo muy interesante. En Milchemet Atzmaut, en la guerra de la independencia, todavía no existía el ejército de Israel como tal, como hoy en día. Hoy en día nosotros sabemos de que tenemos un ejército que se llama Tzahal, Tzva Haganah Israel, el ejército de defensa de Israel. Es una abreviatura de Tzahal, mejor. Tzva Haganah Israel. Esa es la abreviatura. Cuando se declara la independencia del Estado y básicamente inmediatamente los países árabes vecinos nos declaran la guerra porque no están dispuestos a entregarnos ni siquiera un pedacito de esta tierra. Entonces, en ese momento había como tres grupos, como tres ejércitos que teníamos aquí. Que uno era el Etzel, otro era el Lehi y el otro era la Haganah. Tres grupos. Y los tres grupos básicamente fueron los que cada uno apoyó para que esa fue la base de lo que luego se iba a transformar en Tzal, en Tzva Haganah Israel. Pero en ese momento todavía no había un ejército organizado. Como van, cada grupo tenía su organización, pero no estaba organizado como uno solo. Se dice el Rav Neria de que si en ese momento se hubiera conquistado Yerushalayim también, y Ulay lo hubiera conquistado alguno de los tres, entonces, la gloria y el honor se lo hubiera tomado uno de los grupos, diciendo: yo fui el que conquisté Yerushalayim. ¿Ken? Anachnu kavashnu et Yerushalayim. Pero en Milchemet Sheshet Yamim, luego de 19 años, sí, ya se organizó un ejército unido, único, que representa a todo el pueblo, con todas las diferencias ideológicas y políticas y religiosas y lo que sea, pero sabemos de que tenemos un ejército que nos representa a todos de manera igual. Y eso sin ninguna duda manifiesta que el pueblo de Israel se elevó al nivel de la Ahdut, de la unidad. Y también cuando fue la guerra de los 6 días, se formó un gobierno de unidad, lo que se llama Memshelet Ahdut, entre derecha e izquierda. Bekitur, o sea, sabían de que aquí el asunto de nuestros enemigos no es derecha o izquierda. Nuestros enemigos nos quieren comer vivos a todos, y no importa si somos de derecha o de izquierda, o tenemos kippah en la cabeza o no la tenemos. Y por eso se unificó la Memshalá, el gobierno. Entonces vemos aquí que cuando Am Israel se eleva, y a veces lamentablemente por diferentes situaciones se une, a pesar de que lo obligan un poquitito y lo presionan a unirse, y esa unidad se manifiesta también a nivel gubernamental y también a nivel ejército. Entonces en ese momento Akadosh Baruj Hu dice: ahora pueden ustedes conquistar Yerushalayim. Antes, cuando había diferencia, cuando había grupos, entonces no pueden conquistar Yerushalayim, porque Yerushalayim no le pertenece a un grupo de Am Israel. Yerushalayim es de todos los Yehudim. Y por eso en el momento que se conquista Yerushalayim, todo el pueblo
Y todo el ejército básicamente tiene que tener un solo corazón. Y eso es lo que sucedió. Y por eso dicen Jajamim de que Yerushalayim lo nitchalka lishvatim, la ciudad de Yerushalayim, a diferencia de todos los territorios que tenemos en Eretz Israel que se dividen de acuerdo a tribus, no se divide en tribus. Yerushalayim shayechet lekulam, le pertenece a todos. La Achdut, la unidad interna de Am Israel, es una ma'alá, es un nivel que le pertenece específicamente a nuestro pueblo. Nuestros sabios explican de que la verdadera unidad es únicamente de Am Israel. Únicamente. Y a filo de que ustedes vean, sí, que en Estados Unidos hay un edificio donde se reúnen los representantes de las Naciones Unidas. Entonces, por fuera se pueden ver como unidas, pero realmente son desunidas. Allá, entre paréntesis, todo el tiempo están desunidas porque nunca se ponen de acuerdo en nada. El Rav Soloveitchik dijo que las Naciones Unidas fueron creadas por un solo motivo: para declarar al Estado de Israel. Después se pueden ir a la... No, ya no tienen para qué estar, o sea, jabala la kesef, o sea, ¿para qué le están pagando ahí a...? ¿Ah? No, él dijo, la Organización de Naciones Unidas fue creada para declarar al Estado de Israel. Luego, ¿qué fue lo que salió de las Naciones Unidas? Nada que valga la pena. ¿Eh? Pero cuando Am Israel se une de verdad. Y fíjense lo que la unidad puede lograr. La unidad puede lograr que recuperemos a Yerushalayim y que reunifiquemos a Yerushalayim. Como dijimos, Yerushalayim representa el centro de la Torah de Am Israel. Que Mitzion teitze Torah, de Zion va a salir la Torah y la palabra de Shem Yerushalayim. Y por eso también, viéndolo de esa manera, se entiende por qué primero fue la declaración de la independencia del Estado como Estado en general, nación, pueblo, la parte más general, la parte que nos conecta como las demás naciones. Tenemos que tener nuestro territorio, nuestra patria, nuestro Estado, nuestro gobierno, cómo funcionan las demás naciones. Pero luego viene Yerushalayim para demostrar de que esa atzmaut, que esa independencia y que ese Estado no es como la de todos los demás, sino que tiene un contenido interno, un contenido espiritual que se manifiesta en lo que representa Yerushalayim. Pero señores, no nos podemos dormir, como se dice, en los laureles, porque la liberación de Yerushalayim no se acabó. Najón de que el gobierno israelí decretó y por supuesto conquistó a Yerushalayim, y hoy en día Yerushalayim está en nuestras manos y de acuerdo al Jok, de acuerdo a la ley en Israel, todo Yerushalayim es parte del Estado de Israel. Pero ¿qué? ¿Por qué hay medinos que no reconocen a Yerushalayim como capital de... A Yerushalayim. O sea, No hay Medinot. No hay ningún país en el mundo, prácticamente, que reconozca a Yerushalayim como la... ¿Por qué? Porque en el momento que reconozcan eso, entonces ya se acabó la ONU ya no tiene lo que hacer totalmente, o sea, ya Mehmet se pueden ir a descansar. ¿Y qué van a decir las naciones? ¿Y qué van a hablar del Estado palestino? Digo, o sea, todo ese cuento se acaba. Ahora, ¿qué es lo que quieren los árabes? ¿Qué es lo que quieren los palestinos? La capital de su Estado. ¿En dónde? ¿En dónde? En un lugar que no tiene nada que ver con los palestinos. ¿Qué? No en la Meca, o en Arabia Saudita, o en el Cairo, o en Damasco. En Yerushalayim. En Yerushalayim. Porque ellos saben de que de Yerushalayim, básicamente en el momento que Yerushalayim
con toda su fuerza esté en manos de Am Israel. Entonces básicamente todo el cuento de ellos se acabó, se tira a la basura. Entonces por eso las naciones en el mundo, incluyendo nuestros grandes amigos americanos, que no tienen su embajada en... sí, no, la tienen en... ¿Ah? Todo eso es porque realmente reconocer a esta ciudad reunificada como la capital de Am Israel, básicamente, transforma a nuestro conflicto con los árabes en un conflicto que se acabó, que se terminó. Y como van de que hay muchos intereses para que no se acabe y que no se termine. Y por eso es de que la lucha continúa. La lucha continúa en Jerusalén, y en Arabait, y en Yehudá, y en Shomrón, que por supuesto todos esos lugares tienen una importancia muy grande para nosotros, pero lamentablemente no solamente las naciones no todavía llegan a comprender la importancia de estos lugares para nosotros, sino también dentro de Am Israel tenemos muchos Yehudim, muchos que ni siquiera conocen parte de esos lugares y nunca estuvieron, o no los conocen lo suficiente, y piensan de que nos podemos deshacer de ellos, y por eso esa debilidad que no comenzó hoy, ni comenzó hace algunos años, sino comenzó en el mismo momento que se conquista Jerusalén. Que el mismo día, a las pocas horas de haber conquistado el Arabait, el monte del Beit HaMikdash, en aquel momento el ministro de Defensa, Moshe Dayan, se acercó a la Waqf, al Mufti, para decirle: no se preocupen, tranquilos, no les vamos a hacer nada, y le entrega las llaves del Arabait y también las llaves de Me'arat HaMachpelah en Hebrón, de la cueva de Machpelah. O sea, Am Israel, en lugar de, lamentablemente, de saber aprovechar el momentum, lamentablemente no lo aprovechamos como se debe. Y a diferencia de todas las naciones que tienen diferentes lugares santificados, nosotros tenemos un solo lugar Kadosh, que es el Arabait, que es el Beit HaMikdash. ¿Qué? Pero bueno, así decidió la providencia, la Ashgaha Elokit, de que sucediera de esa manera. Y por eso, lamentablemente, hoy en día, en teoría o en el papel, nosotros somos los que dominamos todo el sector del Beit HaMikdash y del Arabait, pero en la práctica los que pisan fuerte ahí hoy en día son los árabes, y por eso tenemos que seguir luchando de no conformarnos solamente con el Kotel, sino realmente llegar para que todo esté de una manera clara bajo nuestras manos. Porque el Beit HaMikdash es el Mekoma Merkazi de Jerusalén, es el lugar central de Jerusalén. Sí. El otro día trataba de entender un poco la cuestión de que el hecho de que en el 64 Jerusalén no es el foco de... 67. ¿Qué? 67. ¿Qué? O sea, el objetivo principal. No, Badai. Uno de los generales que conquistó Jerusalén, el Aluf Uzi Narkis, el que era Ramatkal en ese momento, el general principal era Rabin, y uno de los generales, creo que de la zona centro de Israel, que incluía Jerusalén, era Uzi Narkis. Contó uno de los Rabbanim, el Rav Druckmann, de que él una vez estuvo en la yeshiva, creo que en uno de los Yom Ha'atzmaut, no sé hace cuánto tiempo, y él dijo de que en realidad el Estado de Israel realmente no tenía interés en conquistar Jerusalén. No solamente que no tenía interés, sino que tenía un interés opuesto a conquistarlo.
sea, una cosa es decir, bueno, no me meto con Yerushalayim, otra cosa es, no me quiero meter con Yerushalayim. Y por eso la primera ministra Golda Meir le mandó decir a Hussein, ¿sí?, rey de Jordania en ese momento, de que mira, esta guerra es con Egipto, tú no te metas, ¿para qué te metes? No, contigo no tengo nada, si tú no te metes, yo no me meto contigo. Ahora, Jordania era lo que básicamente era la parte este de Jerusalén en ese momento. ¿Qué? Entonces, políticamente se veía de que Israel no tenía interés de entrar en Jerusalén y conquistar Jerusalén y nada, y Judá, Beshombrón, o sea, era suficiente con Siria y con Egipto y con los que ven. Pero bueno, parece que Hashem le metió un gusanito a Hussein de que sí se meta en la guerra. Y bueno, como él se metió en la guerra, entonces bueno, si Hussein se mete y lucha, entonces bueno, hay que luchar, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, de esa lucha salió lo que salió, de que se reconquistó básicamente sí, el territorio de Israel aumentó, sí, de una manera muy importante de lo que era anteriormente. Entonces, de alguna manera podemos ver de que si nosotros no queríamos, Akadosh Baruj Hu nos obligó a recibir algo que a Filulay ni siquiera estábamos interesados. Eso es lo que él quiso. Y por eso se manejó de esa manera. Como dice el pasuk, Lev melachim be'ad Hashem, el corazón de los reyes está en manos de Hashem. Los reyes piensan de que ellos deciden, pero muchas veces el que decide es el de arriba por ellos. Y por eso él decidió que Hussein tiene que involucrarse en esta guerra. ¿Por qué? Porque él decidió de que Am Israel tiene que regresar a Jerusalén. A Jerusalén completa y a los demás territorios, Judá, Beshombrón y demás. Pero, lamentablemente, Ulay, justamente por ese motivo, como quizás no estábamos tan interesados en volver a tener esos territorios con nosotros, entonces por eso paulatinamente se fue introduciendo dentro de la mente del pueblo de Israel hasta nuestros días ideas que dicen de que tenemos que hacer paz con los árabes y eso cuesta y el costo es regresar territorios y demás, cuando nosotros sabemos de que todo eso es falso, porque primeramente esos territorios nos pertenecen a nosotros históricamente desde toda la historia, y no es de que se declaró algún estado en aquel lugar donde estamos hablando ahora, Judá, Beshombrón, simplemente eran grupos de árabes que vivían en ese lugar, pero no es de que ellos tenían, sí, un estado como se le había dado a filo políticamente, estoy hablando, sí, a nivel de las naciones. Hay todo un escrito de que eso pertenecía al mandato inglés y que sobre todo hay que leer un poco de historia para conocer bien lo que sucedió, pero básicamente todo el concepto de un Estado palestino es un invento que no tiene ninguna base, o sea, nunca existió un Estado palestino y no, Bezat Hashem, esperamos que nunca exista y así, pero básicamente eso es algo que no existe y por eso no le tenemos que dar pie. Y por eso tenemos que seguir luchando por eso. La pregunta es cómo Bemet nosotros, o qué es lo que tenemos que hacer para que Bemet primeramente los Yudim entiendan de que realmente esto es nuestro y nos pertenece y por eso tenemos que luchar por ello y no Hasbe Jalila, toda la sangre que se derramó y toda
la valentía que tuvieron los soldados de Israel durante toda esta historia se vaya al tacho y que no sirva de nada. Entonces, como van que para eso tenemos que entender primeramente para qué estamos aquí, para qué vivimos en esta tierra, cuál es la finalidad de este estado. Nosotros creemos claramente de que el pueblo de Israel no regresó a Eretz Israel solamente para vivir aquí como las demás naciones y hablar en hebreo y ya, y con eso se acabó el asunto. Para eso no tuvimos que sufrir 2000 años esperando regresar a esta tierra. Y tampoco necesitamos el odio de todas las naciones o todo el odio que ellos tuvieron durante toda la historia. Tenemos que entender de que nosotros regresamos a esta tierra para cumplir con una función, para ser la luz del mundo, para enseñar lo que es la palabra de Hashem y no permitir que todas las ideas que tienen las naciones se cumplan de querer aniquilarnos y destruirnos, como lo hubo hace 60 años, y hace más años, y hace cientos de años, y hace miles de años, hasta nuestros días. Y hoy en día también hay un país que lo dice claramente, que ellos quieren una bomba atómica para acabar con nosotros. Entonces eso no nos podemos olvidar. Pero para eso necesitamos lo que se llama la Zkifa Leumit. O sea, tenemos que levantar la cabeza y tenemos que creer en lo que es nuestro. Eso es lo más importante. El Yehudí tiene que creer en lo que le pertenece, en lo que le corresponde. Y no que le laven la cabeza de que pobrecitos los árabes, y que les quitamos, y que les robamos, y que les conquistamos, y que viven mal, y que quién sabe qué tantas cosas. ¿Qué? Entonces toda esa propaganda, como van, de que también por la propaganda antisemita, y también por la propaganda externa, y también por la propaganda interna, lamentablemente, de Yehudim que todavía piensan que viven en el Galut y que tienen que hacer las cosas para quedar bien en los ojos o de los americanos, o de los europeos, o de quién sabe quién. Y por eso tenemos que tener la seguridad y la claridad de que, como decía Ben Gurión, una vez dijo: Lo hashuv ma sheyagidu hagoyim, hashuv ma sheyasu hayudim. No importa lo que digan los pueblos, lo importante es lo que hagamos nosotros. Lo importante es lo que nosotros decidamos. Y se ve de que cuando Am Israel decide hacer algo y lo hace bien, las naciones al principio gritan un poco y luego respetan. Cuando Begin decidió explotar ¿cómo se llama? El Kur Garini en Irak, ¿cómo se llama? El reactor nuclear, hace ¿cuánto? 30 años, no sé, con Saddam Hussein. Entonces los americanos no estaban de acuerdo, pero él dijo: no, este reactor nuclear sí tiene una dirección, una de las direcciones posibles somos nosotros, entonces hay que acabarlo. ¿Qué? Y así lo hizo, y al principio las naciones gritaron y quién sabe qué, pero luego aplaudieron y dijeron: qué bien. Y hoy en día sucede lo mismo. Entonces, como va, no venimos aquí a darle consejos a nuestro gobierno qué es lo que tienen que hacer. Da la sensación pero que nos estamos quedando. Da la sensación que nos estamos quedando. Mejor. Y hoy en día ya es más complicado que antes, ¿sí? Hoy en día ya no es tan fácil, hoy en día ya hay medios de contención más sofisticados. Pero bueno, esperemos que Hashem les ilumine la mente para que sepan lo que tienen que hacer. Pero lo más importante es tener esa skifa, o sea, tener un orgullo nacional de entender que lo que estamos haciendo es un orgullo positivo. Mejor de que el orgullo, y no estoy hablando de soberbia, no soberbia de que yo sé todo y yo puedo hacer todo y a mí nadie me va a enseñar nada. No,
El orgullo significa de que yo entiendo que lo que estoy haciendo está bien, y si lo hago para defender a mi pueblo y a mi tierra, y eso es lo correcto. Entonces, los intereses americanos o los intereses europeos son muy importantes hasta que llega mi defensa y mi propia vida. Y América, Imkol Hakavod, puede hacer muchas buenas cosas, pero las hace porque tiene interés. Pero cuando ese interés se acaba, entonces también se acaba el interés del Estado de Israel. Entonces, no podemos esconder nuestra cabeza como el avestruz, que todo está bien y no pasa nada. Tenemos que entender que los enemigos siguen existiendo. Y Baruch Hashem que tenemos un medio de defensa que nos permite seguir adelante, porque si no hubiera sido por ese medio de defensa que tenemos, que Kabuman primeramente es Akadosh Baruj Hu, pero Akadosh Baruj Hu tiene su Sheliach aquí, que es el ejército de Israel, que nos defiende. Entonces, sin ninguna duda de que los pueblos que están alrededor nuestro, hace mucho tiempo ya nos hubieran comido crudos, sin sal, y no lo hacen simplemente porque saben que aparentemente no les conviene. Y por eso no nos atacan, o nos atacan de tal manera, así, cosas livianas para demostrar de que, bueno, te seguimos molestando, ahí estate preparado. Provocar también. ¿Ah? Provocar también a... ¿Qué? Najón. Pero, como dice, sí, ni Siria, ni Líbano, ni Egipto, ni Jordania, ¿por qué no se meten con nosotros? ¿Por qué? Porque nos aman, porque tenemos una gran paz con ellos. Afilo con Egipto, sí, con Egipto que tuvimos un tratado de paz. Bueno, así se lo llamó. Y hoy en día se ve que ese tratado está un poquitito tambaleando, o mucho tambaleando, con el nuevo gobierno y demás. Pero básicamente, en el momento que nosotros demostramos que tenemos fuerza, entonces nuestros vecinos se quedan tranquilos. En el momento que nosotros demostremos debilidad, entonces esa debilidad no se va a quedar en la nada, sino que la van a aprovechar. Y por eso, para terminar, tenemos que entender de que ese es el concepto de Jerusalén. Jerusalén nos viene a dar irá, temor a Dios, y shlemut, y perfección, y apego a Él. Y nosotros, que Baruch Hashem tenemos el mérito de estudiar en Jerusalén, de estudiar en una yeshiva, de entender dónde está el verdadero valor, y de no dejarnos llevar por la política y por lo que dicen por afuera, sino nosotros nos alimentamos de los valores reales, de los manantiales de la Torá. Entonces tenemos que saber de que todo lo que está sucediendo es un proceso que Akadosh Baruj Hu lo encamina, un proceso para la Geulá Shlema, para la Geulá completa. Todo esto que hizo Akadosh Baruj Hu no es gratuito, no es porque no tiene lo que hacer. Hashem no está aburrido, y por eso no decidió que luego de 2000 años millones de Yehudim regresen a esta tierra y conquisten Jerusalén y conquisten Yehuda Beshombrón y el Golán. Todo eso tiene una dirección, y esa dirección es de que aparentemente Akadosh Baruj Hu quiere que Am Israel se reúna aquí, se reúne en esta tierra, vive en esta tierra, y que manifieste su presencia principalmente con lo que se revela en lo que es Jerusalén. Yo ya les dije, no en broma o no tan en broma, ¿sí? De que en los últimos años se están construyendo, por ejemplo, antes había una sola entrada a Jerusalén, después se construyó otra entrada que viene lo que es el Kvish Arba Arba Shalosh, el 443, y luego el que viene de Ramot, el Kvish Arba, el número 4, y luego pusieron aquí el trencito. Y yo vivo cerca de la ciudad de Modín, se está haciendo un tren que va de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, ¿para qué están haciendo eso? Piensan ustedes, ¿para qué? ¿Están? No.
Porque saben de que Bezrat Hashem, los Yudim van a hacer Aliyah la Regel, tienen que llegar en los Shloshet HaRegalim, en Pesach, Shavuot y en Sukkot, y tienen que venir con sus animalitos y con sus diezmos a la ciudad de Jerusalén, y todo eso, Bezrat Hashem, está muy cerca. ¿Qué? Entonces, se dice que cuando, antes de la Geulá, antes de que aparece la luz, es cuando más oscuro está en la noche. ¿Sí? Hay unos minutos, unos momentos, antes del amanecer, antes de la Lota Shahar, que es cuando más oscuro está, prácticamente, donde la luna ya desaparece y está por aparecer el sol, y por eso no se ve nada. Entonces se dice de que también antes de la Geulá sucede lo mismo. Y nosotros, Baruch Hashem, ya no estamos antes de la Geulá, ya estamos en el proceso mismo, pero también en el proceso de la Geulá tenemos altibajos. Chazal dicen de que la Geulá es como el tzvi. Hay una, en los versículos se asemeja la Geulá al ciervo. Cuando uno ve de lejos al ciervo, lo ve que a veces, cuando va por las montañas, que a veces aparece y desaparece, ¿no? Aparece y desaparece. Dicen de que así es el proceso de la Geulá, que Pitom aparece a Kadosh Baruj Hu y se lo ve claramente, y después desaparece y dice, ¿dónde está Kadosh Baruj Hu? ¿Qué pasó? Ya se fue, ya no hay Geulá. Y Pitom otra vez aparece, después otra vez desaparece. Entonces, así es el proceso. El proceso es de altibajos, y nadie nos promete que todo va a suceder de una manera plana y recta y continua y sin problemas. No. Kamuban, la Geulá puede venir de dos maneras, dijeron nuestros Jajamim. Puede venir, de una vez, ¿quién? Ajishena, de una vez viene la Geulá y se acabó todo el asunto. Pero Akadosh Baruj Hu a veces maneja las cosas de otra manera, beitá, en su momento. ¿Qué quiere decir en su momento? Que la Geulá va a venir en un cierto periodo que tiene que llegar, pero es un proceso. Es lo que se llama Bederech Ateva, de manera natural. Hay dos maneras de que haya Geulá, Bederech Nes o Bederech Teva, de manera milagrosa o de manera natural. Entonces, de manera milagrosa, entonces todo puede suceder de una vez. Y de manera natural, es un proceso, exactamente como el crecimiento y el nacimiento de un niño, es un proceso natural, pero Kamubán también la naturaleza es un gran milagro. Y por eso, Akadosh Baruj Hu nos mostró y nos sigue mostrando hasta nuestros días el gran milagro de que tenemos tantos enemigos a nuestro alrededor, enemigos revelados y enemigos ocultos, que no quieren que estemos aquí, y nosotros seguimos estando aquí y seguimos construyendo, y cada día hay otra yeshiva, y cada día hay otro Betakneset, y cada día hay otro asentamiento, a pesar de que no quieren que hagamos asentamientos y no quieren que construyamos. ¿Sí? Si uno va acá caminando por todos lados en Israel, lo único que ve es construcción en todos lados, no solamente calles, también carreteras y Bekitsur y malls y lo que ustedes quieran, y yeshivot. Cada día se inaugura una yeshiva y un betakneset y una tienda y un súper y Baruch Hashem, y se sigue adelante, a pesar de que somos un estado bien jovencito, de apenas 60 años, que tenemos tantos enemigos y tantas guerras en la mitad, en el medio, y que tenemos tantos gastos de seguridad. Bejorofen, Akadosh Baruj Hu nos apoya y seguimos adelante. Y Bezrat Hashem, así como Hashem nos dio Eretz Israel y nos dio Jerusalén, Bezrat Hashem, que muy pronto nos dé en nuestras manos el Bet HaMikdash, que se construya Bimera Beyameinu. Amén.